el viernes, amigos queridos. Buenos días. Llega la emisión de la mañana del Comercio TV. Dianita, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Robert? Amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poder empezar esta mañana con frío en la capital, déjeme decirle, así que tomen las precauciones del caso. Veamos. A ver, ¿en cuánto estamos? 8 grados. 8 grados. Sí, está haciendo frío. Un día parece que va a brillar el sol, pero evidentemente las mañanas son un poquito gélidas. Ya viernes. Dice que es el mejor día de la semana. Titulares del diario El Comercio en su emisión impresa. Acá dice: formación policial se expande. Un pedazo de playa en Quito permite jugar vóley en arena. La fiscalía no prevé rendirse en el caso Singue. Estos son los titulares importantes que tiene el diario El Comercio. Emisión impresa que usted lo puede conseguir en todo el país. Y bueno, con buen ánimo, arranquemos, Denita, arranquemos. Así es, vamos ya de inmediato con las noticias. El ex vicepresidente Jorge Glas podría beneficiarse de la prelibertad en los próximos días. Bueno, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió ya la nulidad del proceso del caso Singue. Le contamos. Un peso de encima se quita el ex vicepresidente Jorge Glas, una vez que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió la nulidad procesal del caso Singue, al igual que declaró la caducidad e ilegalidad del informe de la Contraloría General del Estado. Declarar la nulidad desde la formulación de cargos. ¿Qué significa eso? Que esto se acabó totalmente el proceso penal. En ese sentido, sí, insisto y reitero, la satisfacción que tiene la defensa técnica y obviamente todas las personas procesadas porque finalmente se hizo justicia. Con esto Glas estaría a punto de dejar la cárcel. Su defensa técnica le apuesta nuevamente a la pena única de asociación ilícita de 6 años y cohecho de 8, que en primera instancia fue negada por una jueza de garantías penales de la Tacunga. Hoy que ya tenemos la declaratoria de la nulidad, que ya no existe este proceso penal o la sentencia, en este caso del caso Singue, yo creo que ya inmediatamente la juez, en este caso de garantías penitenciarias, el juez de garantías penitenciarias de Quito, resolverán inmediatamente la unificación de la pena y obviamente la prelibertad. Otro de los beneficiarios es Wilson Pastor, exministro de Recursos Naturales. Yo sabía que era verdad sin imponer. Hoy día se ha hecho justicia. Ha declarado violado el derecho al debido proceso, ha declarado violado el derecho a la tutela judicial efectiva, ha declarado violado el derecho al ejercicio de la defensa. Así, al ser sentenciadas en primera instancia por el presunto delito de peculado, 4 personas en calidad de autoras a 8 años de pena privativa de la libertad y 3 como cómplices a 4 años. Al parecer, la suerte les sonríe. Allí volverá nuevamente hacia atrás hasta antes de la formulación de cargos. La formulación de cargos o la solicitud de formulación de cargos fue el 12 de febrero del 2019. Con ello, ¿qué es lo que tendría que hacer Fiscalía? Analizar si los elementos que tiene, los elementos de cargo que tiene para la supuesta imputación de un delito dan razón para que nuevamente solicite una formulación de cargos. Personalmente, considero que ya no existiría esa posibilidad. Aquí la Contraloría hablaba de un perjuicio al Estado ecuatoriano de $5 millones y un aperito de 28 millones. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que una auditoría a los contratos que mantiene el Estado ecuatoriano con empresas petroleras es lo que se demanda desde diferentes sectores tras la comparecencia de Carlos Pareja Yanuseli, esto en la Asamblea Nacional, donde se ratificó sobre supuestos actos de corrupción. Veamos. Quizás para muchos la comparecencia de Carlos Pareja Yanuseli en la Asamblea Nacional no reveló nada nuevo y lo que hizo es refrescarnos la memoria. Desde la Comisión Nacional Anticorrupción se demanda acciones para que supuestos actos de corrupción en la estatal petrolera no sigan campantes. Se le corresponde, sobre todo a las nuevas autoridades en materia energética y petrolera, ir a una fiscalización y a una auditoría integral con la finalidad de saber cómo se manejaron los flujos, los recursos económicos del país, cómo se establecieron los compromisos en términos de la adquisición de deudas, de venta de petróleo. Auditoría en Petroecuador que permitiría una purga en la tan deseada transparencia. Porque de lo contrario, doctor, las autoridades se convertirían en alcahuetes ya que no denuncian tales empresas y seguimos teniendo contratos con ellas. No puede haber contratos con empresas que han demostrado que están delinquiendo en el país. De tal manera que hay que poner un punto final a lo que ha ocurrido. Va de nuevo
borrón y cuenta nueva y sobre todo transparentar cifras. El país exige aquello. Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas y Petróleos, destaca la importancia de ese análisis, pero cree no es suficiente. Pues confiar en las instituciones, ¿no? Como los colegios profesionales, como las universidades, que donde hay gente especializada y que deberían hacer una revisión total de ese tipo de contrataciones, ¿no? Y que se llegarían a ciertas recomendaciones, ¿no es cierto? Reyes, con su vasta experiencia, expone mecanismos de un supuesto perjuicio para el Estado ecuatoriano. En la contratación petrolera se habla de un 23% de impuesto a la renta. Después, con las aplicaciones de las exenciones y deducciones, dineros que vienen de las casas matrices y todo eso, se reduce al 5%. Y si se haría un análisis de lo que el Estado está dejando de percibir, va a ser una enorme cantidad de dinero que tanto se requiere en este momento. Ahora, obviamente, estos cambios tienen que ser de aquí en adelante, no puede ser retroactivo. Para eso se demandaría reformas legales en el legislativo, informó Héctor Romero. Y el asambleísta Fernando Villavicencio fue suspendido de sus funciones por 31 días. La decisión se dio tras una queja de la legisladora del correísmo, Patricia Núñez, quien aseguró que Villavicencio la injurió. Con 5 votos a favor, 2 de los cuales fueron de los correístas Marcelo Holguín y Ronnie Aliaga, el CAL ejerció su sanción. Además, Aliaga presentó en el Pleno una moción para retirar la inmunidad al asambleísta, la cual no se aplicó, pues alcanzó únicamente 70 votos. Villavicencio, por su parte, aseguró que interpondrá una acción de protección. El gobierno nacional avanza favorablemente en su planteamiento de consulta popular, pues según como seguimos adelante, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dio a conocer que la Corte Constitucional autorizó la emisión de 2 sentencias, la continuación del proceso de consulta ciudadana. Estas, vamos a ver, son las 8 preguntas con la mayoría de considerandos, lo que han pasado del control constitucional. Son las sentencias 422 EDC 22A y 622 EDC 22A que la Corte Constitucional verificó si los considerandos que introducen las preguntas cumplen los requisitos previstos en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, dejaron por sentado que es necesario declarar la inconstitucionalidad de frases dentro de algunos de ellos, que podrían afectar la plena libertad de los electores y cuya eliminación no afecta la secuencia lógica de la correspondiente propuesta. Con respecto a las preguntas, en cambio, se concluyó que estas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 105 de la misma ley y garantizan la libertad de los electores, por lo que las declaró constitucionales. Con esto, la Corte calificó 8 preguntas. Las primeras 6 de enmienda constitucional y sus considerandos se refieren a temas relativos a la extradición en delitos relacionados al crimen organizado internacional, creación de un consejo fiscal, reducción de número de asambleístas, reducción de movimientos políticos, inclusión de un subsistema de protección hídrica y la compensación por servicios ambientales. Las otras 2 tienen que ver con la eliminación de las facultades de designación que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la introducción de nuevos mecanismos de designación de autoridades a cargo de la Asamblea Nacional y la modificación del mecanismo de designación de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Ante las decisiones adoptadas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que la Corte Constitucional autorizó tras la emisión de las mencionadas sentencias la continuación del proceso de consulta ciudadana impulsada por el Ejecutivo. Informó Javier Rosero. Y la Cámara Nacional de Distribuidores de Petróleo del Ecuador mencionó que no están dispuestos a participar en la focalización de los combustibles. Además, advierten paralizaciones para exigir resguardo militar en las estaciones. El mensaje de la Cámara Nacional de Distribuidores de Petróleo del Ecuador es claro. No están de acuerdo con los posibles mecanismos planteados hasta la fecha para focalizar los combustibles en el país. La gran mayoría de estaciones, yo diría, exceptuando aquellas que pertenecen a las comercializadoras multinacionales y de acá, no estamos dispuestos a participar en la focalización. Explicaron que las razones serían 3, tecnológicas, financieras y tributarias. Aquí viene otro problema más grave. ¿Cuándo nos van a devolver el dinero?
nosotros vamos a tener que comprar un combustible caro para venderlo más barato. Entonces el gobierno tiene que devolvernos ese diferencial porque cuando vendemos a un subsidiado vamos a perder. El tema tributario tiene implicaciones porque al haber dos tipos de precio, y no queda ahí, pueden ser hasta 3 tipos de precios. Recordemos que el sector indígena no es que ha aceptado el esquema como está hoy. La propuesta del gremio de gasolineros es que la focalización de los combustibles se dé a cada conductor en el momento de las recargas. Simplemente la utilización de tarjetas de débito, donde está identificado el usuario, no el focalizado, se acerca el focalizado a la estación de servicio y si tiene saldo se le atiende y se acabó el problema. Si no tiene saldo, tendrá que esperar al siguiente mes hasta que le acrediten ese valor. Los representantes de la Cámara de Distribuidores de Petróleo mencionaron que tendrán una reunión el 23 de noviembre con el ministro de Energía. En la cita se espera también una respuesta a la solicitud del resguardo militar a las estaciones a escala nacional, en vista de los atentados sufridos. Esta convocatoria gubernamental al parecer evitó una paralización de actividades en Manabí planteada para el 17 de noviembre. Nos han hecho un pedido oficial de parte de Candepe de que posterguemos esta paralización hasta después de la reunión con el ministro. A la petición se suma la solicitud de restitución de 5 centavos por cada galón de combustible vendido. Nosotros estamos congelados el margen de distribución en centavos desde hace 19 años. Esto quiere decir que independientemente del precio de venta, nosotros seguimos ganando los mismos centavos por galón. Fue una decisión errada que se tomó en el 2003. Nos bajaron 5% del precio de venta a nuestro margen y se congeló. Este sector señaló que de no tener respuestas buscarán los mecanismos para ser escuchados, informó Sofía Vintimilla. En Ecuador, el 50% de los niños menores de 5 años sufren violencia física y psicológica. 40.000 niños y adolescentes se convirtieron en madres solo en el 2021, la mayoría producto de un abuso sexual. Son algunas de las alarmantes cifras presentadas por la UNICEF, con las cuales exhortan a priorizar, amigos, acciones para mejorar la calidad de vida de este grupo de la población. La tercera parte de la población en Ecuador son niñas, niños y adolescentes, es decir, alrededor de 6 millones de personas. Lamentablemente, la situación en la que se encuentra gran parte de este sector poblacional no es muy alentadora. Así lo informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, quien reveló datos alarmantes. 50% de niños y niñas en Ecuador sufren en sus hogares de maltrato físico y psicológico. Luz Ángela Melo, representante de UNICEF en Ecuador, detalló que la pandemia agudizó graves problemas sociales como la violencia intrafamiliar, que desencadena otros conflictos emocionales y de salud mental, que ha llevado a suicidios de niños y adolescentes hasta los 19 años. Y es que 7 de cada 10 menores tienen sentimientos de tristeza, agresividad y miedo. 178 niños y adolescentes se suicidaron. En el 2021, estamos hablando de un año después de que empezó la pandemia. El estudio de UNICEF también refleja que 7 de cada 10 hogares con niños tienen menos ingresos económicos a raíz del COVID, desencadenando la deserción escolar. 252.000 niños están fuera de la escuela. El embarazo prematuro es otro tema que preocupa. Solo en el 2021, 40.000 niñas y adolescentes a partir de los 10 años fueron madres. En 2021, 5 niñas de 10 a 14 años dieron a luz cada día. Eso significa que 5 niñas cada día fueron víctimas de violencia sexual. Ese es un dato muy, muy, muy grave. Finalmente, aunque aún no tienen datos claros, resaltaron que preocupa la captación de niños y adolescentes por parte de bandas delictivas. Que los niños y niñas que participan en estructuras criminales son además niños que son abusados y explotados por estas bandas criminales y que usualmente les asignan aquellas tareas de mayor riesgo y sobre todo aquellas que los exponen a ser capturados por la policía. ¿Cómo se responde? Se responde a través de políticas de prevención, políticas de rehabilitación con generación de oportunidades, sobre todo para adolescentes que se encuentran fuera del sistema escolar. En este marco presentaron la campaña Primero la Infancia, con la cual buscan exhortar a todos los actores sociales. Esto es una invitación a padres, a madres, a profesores, a ustedes los periodistas, a empresarios, al Estado, para que pongamos a los niños y las niñas primero en las prioridades de todas las agendas. En Quito informó Adriana Rojas.
El 48. La fabricación de explosivos caseros se ha incrementado de forma preocupante en Ecuador. Especialistas señalan que los insumos para su producción se adquieren sin restricciones y a bajos costos, por lo que solicitan a las autoridades realizar controles más rigurosos a fin de impedir su comercialización. Atacar con explosivos era impensable en Ecuador, sobre todo porque la adquisición de sus componentes era sumamente compleja. Sin embargo, ahora, indican expertos, bandas criminales han optado por importarlos desde el exterior. El explosivo que hemos estado encontrando es de fabricación peruana, de la empresa Famesa. Entran por la frontera norte y entran por la frontera sur, a través de courier, a través de narcoavionetas que también ingresan con este material. Además, indican, los grandes cárteles han captado de forma irregular los explosivos empleados en la producción minera. Ellos, se puede decir, desmenuzan este tipo de explosivos, ¿no? Porque viene en una presentación como en una barrita, en una como salchicha. Entonces ellos extraen este material o esta sustancia explosiva. En el interior le están poniendo metralla o perdigones, mostacillas de metal, clavos o tornillos para que cause fragmentación. Con todas las herramientas a su disposición, las grandes organizaciones criminales han consolidado una artillería altamente destructiva. Por ello, expertos instan a las autoridades a desarrollar una normativa de control más rigurosa. Tendría que haber un mejor control netamente en lo que es para la venta y expendio de este tipo de material explosivo, ¿no? Ya que no hay, se puede hacer una cantidad que digan en el año o en el mes estoy ocupando 100 kilogramos de explosivo. Entonces no hay un debido control de decir, a ver, justifíqueme los 100 kilogramos de explosivos que compró, justifíqueme para poder otra vez venderle. Caso contrario, pues esto de una venta sin ningún registro, pues también origina problemas serios de seguridad. En otros países de la región se ha combatido la comercialización y uso de explosivos a través del fortalecimiento de la inteligencia policial. Lo importante es mejorar los sistemas de inteligencia nacionales para poder obtener información y adelantarse a los procesos de terrorismo urbano. Caso contrario, pues esto seguirá repitiéndose. Cortar de raíz las estrategias terroristas que pueden afectar a la población civil, indican, es una responsabilidad que debe asumir de manera urgente el Estado. Informó Álvaro Terán. Un preso fue encontrado sin vida en el pabellón de mediana seguridad en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi. Según las autoridades, la causa sería una sobredosis. Le contamos. En los exteriores del CPL Cotopaxi, en un control realizado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, capturaron a un individuo que transportaba en su vehículo municiones de grueso calibre. Se realiza el registro de vehículo en donde se observa en la parte posterior, específicamente en la cajuela, un bolso de color verde que contenía en su interior un paquete envuelto con plástico de color negro y cinta de embalaje transparente. Como indicios tenemos 38 cartuchos calibre .762. En horas de la tarde, bajo operativo de rastrillaje en la parte exterior del centro carcelario, hallaron municiones y sustancias sujetas a fiscalización, presumiblemente con intención de ingresar al interior del CPL Cotopaxi. Localizando sobre el césped una funda de color negro que en su interior contenía lo siguiente: 14 armas blancas, cuchillos, 9 destornilladores,
31 cartuchos de munición calibre 22, 30 cartuchos de munición calibre 9 milímetros, 64 cartuchos munición calibre 2.23 o 5.56, 10 fundas plásticas transparentes conteniendo una sustancia de color café envuelto con cinta taipe color negro, dando como resultado 266 gramos de cocaína. Los objetos encontrados serían para ocasionar enfrentamientos entre los reos y la fuerza policial. Son utilizadas en contra de nosotros, en contra de nuestro personal policial, el momento que hacemos los ingresos, el momento que vamos a hacer algún registro. En otro hecho, un privado de la libertad falleció aparentemente por sobredosis de una sustancia sujeta a fiscalización. Hay una persona privada de la libertad que ha fallecido el día de ayer por intoxicación, posiblemente de alguna sustancia sujeta a fiscalización. Se encontraba en el pabellón de mediana seguridad. El reporte que nos envía Medicina Legal, que ya ha hecho los trámites correspondientes de la autopsia, nos indica que es por intoxicación. Hasta el momento existe tranquilidad en el centro de privación de libertad. La Policía Nacional ha reforzado los controles y patrullajes en el mismo, informó Natalie Guerrero. Y dentro de una casa en el norte de Guayaquil fueron recapturados 3 de los 4 menores que se fugaron del centro de adolescentes infractores. Entre ellos está el presunto implicado en el crimen del fiscal Edgar Escobar. Estas fotografías son del momento de la intervención en un callejón en Las Orquídeas, al norte de Guayaquil, donde se habían escondido en una vivienda. 3 de los 4 fugados no estuvieron en la calle ni 24 horas. Las labores investigativas de INASEG y DINAPEN lograron recapturarlos. Junto a ellos, una mujer menor de 18 años. El señor Josué Antonio RM, menor de edad. Señor Yandri Ricardo PB. Y Cristian Esteban DB. Escaparon del centro de adolescentes infractores de las calles Calicuchima y Lizardo García la noche de este miércoles, en un acto que según las investigaciones lo habían planificado desde hace varios días. Treparon paredes y llegaron hasta romper las rejas de una de las puertas posteriores de este lugar. Utilizaron una herramienta, una sierra, que la obtuvieron justamente de los talleres que son de trabajo de estas personas. Entonces buscaron la manera de ocultar en su humanidad estas herramientas para trasladarlas hasta sus celdas, donde ya empezaron hace muchos días atrás a romper estas barras. Entre los que vuelven a estar aislados está el sujeto que es acusado por la Fiscalía de haber disparado y asesinado al fiscal Edgar Escobar en el centro de la ciudad. Se han hecho las coordinaciones con Fiscalía y también con el sistema judicial para... al ser estas personas evasoras, tomar algunos recaudos y esto no vuelve a suceder. Mientras que en estas instalaciones se redoblaron las medidas de seguridad y un funcionario encargado de la vigilancia de los menores será procesado penalmente porque habría faltado a las normas y disposiciones para precautelar el orden y la seguridad del centro. Esto fue confirmado por la Fiscalía, que delegó a un funcionario que recabó indicios y levantó información de este hecho. El ministro del Interior, Juan Zapata, también se refirió en su cuenta de Twitter sobre el operativo ejecutado la tarde de ese jueves, resaltando que no darán tregua al crimen organizado, mientras que las unidades investigativas continúan desplegadas, buscando la 4ª persona fugada del centro de adolescentes infractores, informó Charlie Pisa. Ciudadanos que estaban en la lista de los más buscados fueron localizados por la policía en Tungurahua y en Perú. En uno de los casos, una pareja es sospechosa por el presunto delito de asesinato a una niña de 6 años. Increíble. Veamos. Salasaca, provincia de Tungurahua. La pareja se encontraba transitando en un taxi cuando los atrapó la policía. Ella llevaba en su poder un bebé. Entonces la autoridad procedió a su detención. Se trata de Byron G, de 42 años, y Nayerli T, de 25 años. Ambos ecuatorianos que estaban en la lista de los más buscados de Santa Elena por delitos de violencia de género, procesados por el presunto delito de asesinato, pues le habrían quitado la vida de manera violenta a una niña de 6 años en el 2020. La menor de edad, la infante, era hija de la mujer hoy detenida. Se presentaron en el hospital y una vez que se realizaron los protocolos médicos, se logró determinar que la menor había fallecido producto de un golpe en el cráneo, tenía algunos traumatismos, aparte de eso tenía laceraciones
y señas inclusive en su cuerpo y en su piel de haber sido quemada. Los encontraron en una zona rural, estaban escondidos, iban a allanar un inmueble y es que bastante confiados estaban. Salieron de su inmueble y en circunstancias que ellos se dirigían hacia otro punto, pues fueron inmediatamente abordados por los equipos del bloque de búsqueda. Asimismo, la unidad de detención de personas de alta peligrosidad requeridas por la ley realizó una operación Impacto, logrando identificar y localizar en Perú a Roberto L., investigado por el presunto delito de peculado. El sospechoso se habría desempeñado como gerente de una entidad financiera en Tungurahua y al parecer autorizaba créditos fraudulentos. En mayo de 2014 aproximadamente inició esta actividad ilícita. Con este antecedente, pues el ciudadano desvió varios recursos de los cuentaahorristas hacia otras cuentas, llegando el perjuicio a los $15 millones aproximadamente. Actualmente el sujeto se encuentra con sentencia de 10 años de prisión. Y que está a la espera de la respectiva orden de extradición hacia el Ecuador. En lo que va del año se han capturado a 38 personas que se encontraban en la lista de los más buscados. Informó Marilyn Jaramillo. Y varios colegios se han visto amenazados aparentemente por grupos delictivos. Las amenazas de bombas se reportan en diferentes planteles de Guayas. Las madres de familia van retirando a los niños. Momentos de angustia. Eso fue lo que vivieron muchas madres de familia al enterarse de una aparente amenaza de bomba en uno de los establecimientos educativos en el sur de Guayaquil. Desesperadas fueron a buscar a sus hijos, retirarlos, a ponerlos a salvo, decían. Que sí, había habido antes habían evacuado a los niños por situación de amenaza, tantas cosas. Y claro que todos los padres un poco preocupados y angustiados por aquellos. Situación bastante difícil por cuanto no hay garantías. Porque uno como padre de familia debe pedir garantía para sus hijos. Esto sumado a un panfleto en donde supuestas organizaciones delictivas aseguraban que sus objetivos están puestos sobre unidades educativas. Genera más temor aún. Que había existido una amenaza así de que iban a bombas y esas cosas. Yo, por seguridad, como lo vuelvo a repetir, no estoy enviando a mi niña. Pero que las conocidas vacunas no solo aplican en colegios del sur de Guayaquil, pues hay varios locales comerciales, restaurantes, que han debido cerrar tras las extorsiones. Por acá a la vuelta ya gente ya vendió su casa, había un restaurante que ya se han ido. Sí, por acá ya ha habido algunas. Sí, algunos han vendido hasta las casas, por eso. O sea, sí, personas que han tenido restaurantes y han vendido. La policía ya tiene delimitadas las estrategias. Quieren evitar que hechos violentos ocurran. Previamente a esto ya se ha hecho trabajos con las unidades educativas, con la policía comunitaria, siempre estamos en contacto con ellas. Por ello, están en constante comunicación con los encargados de los colegios, que los operativos están en pie. Hay que mantener la calma a los padres de familia, a asistir a la unidad educativa, en este caso si es a retirar a sus niños, con el respectivo orden, ¿no? Informó Julio César Saona. Padres de familia denuncian en una institución educativa del norte de la ciudad de Quito que se registran actos violentos y delincuenciales. En las últimas horas se hizo público el caso de un menor de 12 años que fue agredido en el rostro por un compañero, producto del cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Violencia terrible. Veamos. El menor de 12 años, a quien llamaremos Dani para proteger su identidad, quedó así. Según su familia, fue agredido por un joven de 17 años dentro de la institución educativa donde estudian al norte de Quito. De un puñetazo, le coge y le da un puñete en la cara y le rompe la nariz, solo por regresarlo a ver. Solo por regresarlo a ver, o sea, le ha dicho, ¿qué me ves? El golpe fue tal que tuvieron que llevarlo a un establecimiento de salud para curarlo. De los cuales llevamos a la clínica a hacerle la operación. Entonces es 1 mes, 7 días que él tiene de incapacidad. Esta familia ha entrado en gastos y nadie ha respondido, recalcan, por la agresión. Hay un daño psicológico bastante fuerte en el pequeño, explican. Porque mi hijo no está bien, tiene miedo de venir a la institución, tiene miedo de salir de la casa. Pero la situación no se queda allí, va mucho más allá. Padres de familia levantaron su voz de protesta, pues esta no sería la primera vez que se registran esta clase de actos, explican.
Nos relataron de otros casos. Un chico viene, mientras él estaba dentro del baño, a lo que él sale de hacer sus necesidades, viene y le agrede, a robarle el teléfono, le quita la mochila, le revisa todo. Sí, se ha producido robos, se ha producido muchas faltas a nuestros chicos en este caso. Tuvimos conocimiento que los progenitores se reunieron con autoridades del distrito. Tratamos de conversar con alguna autoridad del establecimiento, pero nos dijeron que por un tema de agenda no nos podían atender. Ahora la familia de Dani espera que alguien responda por estos hechos. Informó Marilyn Jaramillo. Y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador presentó una propuesta para que el gobierno garantice las aulas seguras a escala nacional. Los alumnos mencionaron que existen denuncias en todo el país de atracos, incluso dentro de los establecimientos educativos. Los representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador están alarmados. Aseguran que existen reportes de alumnos que han sufrido episodios de inseguridad incluso dentro de las aulas de clase. Salieron a las calles a protestar porque los robos eran dentro de la institución con mano armada. Denuncian que afuera de las instituciones les roban igual con cuchillos. Al parecer, según miembros de las organizaciones de jóvenes estudiantes, las autoridades no escuchan sus peticiones. Mencionaron que la vulneración de sus derechos ha incrementado. Hay inconvenientes dentro igual de la presencialidad, porque muchos de ellos, sus barrios están tomados por pandillas y tienen que pedir permiso a las pandillas para poder entrar o salir del barrio. Hubo el caso de una chica que fue violada por parte me parece que de un profesor, y la chica decidió suicidarse. De acuerdo a información de los estudiantes en las provincias de la costa, donde se dictan clases virtuales por la violencia vivida, muchos de los chicos no pueden estudiar. Que además vienen de sectores sumamente pobres, en los que no poseen tablets, computadoras, muchas veces ni siquiera teléfonos para poder estudiar. Por ello plantearon Aulas Seguras, un proyecto que involucra capacitaciones en defensa personal y primeros auxilios hasta el resguardo policial. E invierta de manera urgente en las mejoras de las infraestructuras, dotando de servicios básicos la implementación de botones de pánico en las instituciones educativas. En los próximos días convocarán a varios representantes estudiantiles a escala nacional para recabar información sobre el número de denuncias y reportes que existen por vulneración a los derechos. Informó Sofía Vintimilla. Vamos. Gracias por acompañarnos. Provecho en el desayuno a esta hora. Tiempo de contarles que 2 personas fueron asesinadas en el sector del Florón 4. Esto es en la ciudad de Puerto Viejo, allá en la provincia de Manabí. Las víctimas conversaban entre vecinos cuando fueron visitados por desconocidos. Fueron alrededor de 18 indicios balísticos los que recolectó la unidad investigativa en el sector de El Florón 4, en la ciudad de Puerto Viejo. Sus moradores no salían de el asombro tras recordar el inesperado momento. Una motocicleta con 2 sujetos proceden a realizar disparos, de lo cual, como le digo, las 2 personas fallecen. Los jóvenes fueron identificados como Brian Steven Zambrano Valdivieso y Jordán Horacio Ruiz Salazar. Ambos muchachos, que no pasaban de los 25 años de edad, se encontraban como de costumbre conversando con otros vecinos de la zona cuando fueron abordados por aquellos desconocidos de la moto. Tras la acción violenta fueron trasladados de inmediato hasta un hospital cercano, donde pocos minutos después se confirmó el deceso de ambos. El man trabajaba en lo que es electricidad, como maestro electricista. Pacientes y familiares de la Casa de Salud habrían señalado que observaron el ingreso de personas sospechosas portando armas de fuego, y eso generó el temor entre los presentes, por lo cual fue necesaria la intervención de las unidades policiales en el hospital. Inmediatamente acudimos, cerramos el perímetro y verificamos, no encontramos ninguna persona armada en el lugar. Informó José Morales. Y una presunta organización delictiva dedicada al robo de automotores y posterior extorsión a sus víctimas fue desarticulada en la provincia de Manabí. 7 sujetos fueron detenidos y todos tienen antecedentes penales. No solo se conformaban con robar vehículos y motocicletas, sino que se daban el lujo de luego contactar a las víctimas para pedirles dinero, a cambio de devolverles sus automotores. Gracias a las denuncias, los policías se enteraron de su accionar ilícito y los atraparon.
Los allanamientos se realizaron en el Cantón Sucre, provincia de Manabí, donde se logró procesar a 6 miembros de la banda, los cuales registran antecedentes por robo, por secuestro, por asociación ilícita, receptación y ocultación. Uno de ellos ya estaba preso. Juan José D.M., ecuatoriano de 26 años de edad, sí registra 2 antecedentes por receptación. Él está detenido en el rodeo y quien sería uno de los ciudadanos que realizaban la extorsión a través de llamadas telefónicas, pidiéndoles desde $300 a $600 por cada una de las motocicletas. En las casas de los presuntos pillos se encontraron 2 vehículos y 6 motocicletas, cuya procedencia legal no pudieron justificar. Las autoridades siguen sumando perjudicados. Tenemos alrededor ya de 10 personas que se han acercado ya al tema de denunciar a estos sujetos. ¿Podrían ser más? Sí, podría ser más. Los capturados serán sometidos a audiencia de formulación de cargos, informó Maite Morán. La avenida 9 de octubre en el centro de Guayaquil, organizaciones sociales, gremiales, religiosas y funcionarios públicos realizaron una marcha por la paz. Esta manifestación estuvo organizada por la Gobernación del Guayas ante los hechos violentos que todos conocemos. Veamos. Con resguardo de las Fuerzas Armadas, cuyos uniformados también caminaron a lo largo de la avenida 9 de octubre, se desarrolló la marcha por la paz en el centro de Guayaquil. Vistieron camisetas blancas y portaron banderas del mismo color, además de mensajes contra los múltiples hechos violentos como atentados, asesinatos, robos y entre otros que se están presentando en la provincia. Extendieron la bandera tricolor en solidaridad a otras ciudades que pasan por el mismo problema. Eran funcionarios de diferentes instituciones públicas y otras privadas, asimismo de organizaciones religiosas y sociales. De parte de quienes trabajan en la Universidad de Guayaquil, mencionan que también sienten el temor colectivo. También los estudiantes están preocupados, los docentes y los padres de familia, a todo nivel de educación. Por eso hoy venimos a una marcha convocada por todos los ciudadanos por la paz y tranquilidad. Esta marcha fue organizada por el gobernador de Guayas, quien resaltó que no retrocederán ante las bandas narcocriminales que intentan marcar temor entre los ciudadanos. Somos más los que queremos trabajar en paz, porque somos más los que queremos que nuestros hijos no trunquen su futuro, porque somos más los que queremos que cuando salgamos a las calles tengamos tranquilidad. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y arzobispo de Guayaquil, el monseñor Luis Cabrera, hizo un llamado a apoderarse del mensaje de la reconciliación y tranquilidad que debe regresar a las familias ecuatorianas. Creo que para defender la paz es importante la presencia del Estado, pero no es suficiente. Yo creo que toda la sociedad civil tenemos que también sentirnos corresponsables de eso. Aquí anunciaron que estas concentraciones las volverán a realizar para hacer fuerza contra los hechos violentos que se presentan en el país, informó Charlie Pisa.